Gustavo, feliz martes. Buenas tardes, mi corazón. Estamos ya activos. Buenas tardes, mi rey, con cartas en manos y listo para las revelaciones, porque hoy te tengo unos tubazos que eso está candela, Dios mío. Pues tendríamos que comenzar por el lamentable deceso que fue predicción cumplida. Cuéntenos Así es. usted. Sí, se confirma, ustedes me acaban de confirmar también tras cámaras que Así es. fallece el presidente Pepe Mujica de Uruguay, expresidente. Así En es. este caso lo habíamos comentado acá en EBTV y también yo lo había comentado en predicciones. En un rato les subo el reel a las redes sociales. Pues mire, de verdad que yo me asusto cuando ustedes dicen esas cosas y de pronto, ¡plin! Ay, se ve predicción cumplida. Pero bueno, también me asusto porque usted nos ha hablado de muchas cosas que poco a poco se han ido develando como ciertas, donde hay movimientos con, digamos, trabajos espirituales muy extraños. Y el padre Palmar, de quien nosotros habíamos recibido muchos comentarios de la gente para que tú en específico hablaras de esto, dijo que se desintegró el crucifijo de Chávez. ¿Qué significa esto para los mortales que no entendemos de estas cosas del mundo espiritual? Hay dos razones muy puntuales en el mundo místico y espiritual, que cuando las personas buscan hacer algún tipo de pacto con el de abajo, con el demonio, con Satanás, como usted lo quiera llamar, toda vez que la persona parte de este plano terrenal y pasa a un siguiente ciclo, allí efectivamente se culmina, como dice esa situación, pese a que, bueno, su alma ya está entregada porque ellos ya hicieron un pacto. Lo otro está en este tema del crucifijo y efectivamente la carta en este caso del mundo, la carta de las de copas y la carta de las de oro, se libera por completo el tema de la situación de la brujería y ese pacto que en su momento en 2002 realizó el señor supergaláctico Hugo Chávez, por lo que ya quedan, como dice, más vulnerables en situaciones energéticas. Pese a que ellos están buscando hacer cualquier tipo de brujería, trabajo espiritual o cualquier tipo de pacto o negociación para mantenerse en el poder, ya que era, como dice el general, el que llevaba como la posición acerca de lo del régimen, simplemente claudica, simplemente pasa ya a, digamos, al olvido, para que ustedes me puedan entender, y ya eso se deshace por completo. Esto ya deja entrever de que estamos muy cerca de esta gran revelación, donde van a seguir figurando muchísimas más extracciones. Ya va, Gustavo, tengo que preguntarte porque aquí Maigualida... Ay, Dios. Maigualida me está diciendo que qué significa eso. Me está diciendo que si él, o sea, los que no sabemos queremos saber. Esa cruz tenía el pacto de brujería que se había hecho con Chávez y que después de su muerte todavía seguía protegiendo al régimen y ahora se desintegró. Bueno, gracias a Dios que a través de unas personalidades el padre José Palmar pudo tomar, como dice, riendas de ese crucifijo, de ese amuleto que tenía Chávez como principal para mostrarlo ante el mundo y hacerse ver que, bueno, que él estaba con Dios, pero a su vez tenía la cruz de un lado o girada, o la habían girado en este sentido, con el propósito de decir que él estaba con Dios y con el diablo, y que en efecto, así como en su momento echaron los polvillos, ¿verdad?, en Venezuela para poder apaciguar, tranquilizar, calmar y dominar a las personalidades, ya todo eso se ha barrido, ya todo eso se ha desintegrado, ya todo eso se desvincula por completo de lo que es Venezuela. Por más que Maduro y su combo y aquellos que andan metiéndose a la palería a recibir prendas y muertos y calaveras y cosas extrañas, quieran hacer ver de que supuestamente ellos están aguerridos y tienen el poder, aquí es cuando, yo siempre lo he dicho y es algo particular y los religiosos saben, cuando ellos buscan deblindarse es cuando más rápido el muerto se les va encima. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar porque vienen unas elecciones, pero una de las cosas que la gente pregunta... No, suéltelo porque me van a regañar, suelta el tubazo. Esa gente quedó como planche chino porque allá no fue nadie. Ahí la votación fue como que 1, 2, 3 por persona, ¿sabes? Votaron al unísono. Y una de las cosas más importantes fue que le quitaron el tema del QR porque ya tienen los resultados. Eso fue elegido a dedos y no tienen cómo cotejar, ¿verdad? Para ellos cubrirse las espaldas, quitan el QR, que es la base sólida para decir, bueno, mira, se confirma que esto es así, que esto es legal. Es decir, que vamos a ver una situación de un parapeto que en este caso no tienen gente y eso es lo que muerde a muchísimas personas y por eso sacaron al señor Jorge a dar una supuesta gira de campaña.
buscando de atrapar personas que ya se sabe que son pagadas, que les pagan a través de las bolsas y que buscan como ese chantajearlos con puestos de trabajo en organismos públicos. Es decir, si usted no va a la marcha, a usted lo pueden votar porque así como está mucha gente que le gusta la lengua, ¿verdad? Y sapear y echarle tierra a los demás, de la misma forma ellos buscan de amedrentar. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Pero bueno, ¿tiene usted algún otro trubazo? Pues me regañan después. Sí, usted sabe que estábamos hablando el día viernes, aquellas personalidades, ¿verdad? Yo te dije, viene por ahí una gente, un chivo, una cosa, una situación que le quieren cortar la cabeza. Ajá. Y ya del 6CPC del Táchira y le dijeron, venga acá que usted pasa para allá, dele para allá. Bueno, pues resultan que van por la cabeza mayor. Van por la cabeza mayor porque hay una situación allí de revelaciones muy puntuales de jefes, muy puntuales, ¿verdad? Que tienen como en ese mucho tiempo en esos cargos y ya le está como oliendo feo y los quieren como desplazar. Entre ellos se destaca el señor Douglas Rico, que le tienen el ojo montado y que los están como dice ya, bueno, investigando, peinando, buscando, analizando. ¿Usted entendió? Ay, Gustavo, mira, la verdad se me acaba el tiempo, aquí se quedan las preguntas, pero bueno, vamos a recordar tus redes. @Gustavo en todas las... Bueno, pues predicción cumplida de Gustavo Vidente, lamentablemente el fallecimiento de Pepe Mújica, el que fuera durante mucho tiempo presidente de Uruguay. Una figura diferente dentro de Latinoamérica si la comparamos con Maduro. Él también tenía pensamientos de izquierdas, pero al contrario que Nicolás Maduro no sometió a su país a una dictadura brutal y se consiguió sobre todo el respeto de los que no pensaban como él. Hoy en día el mundo, todos los noticieros, todos los informativos, todos los telediarios abrían con la noticia de su muerte, diciendo que era una persona más de unión que de desunión, lo que no se puede decir en este caso de Nicolás Maduro. Ellos dos, que Nicolás Maduro lo quería coger porque pensamos lo mismo, tal, no, este hombre era de otra manera, habrá tenido sus fallos, lo tienen todos los mandatarios, pero 1000 vueltas a Maduro. Ni siquiera con la formación, era un hombre que venía del campo y que en este sentido le da 1000 vueltas a Maduro, y siempre hubo rumores de que la relación no era tan buena. Este hombre era de llevarse bien con todo el mundo y Maduro lo veía como un rival a batir dentro de los líderes de Latinoamérica. Esa es la verdad. No parece que, a pesar de esas muestras de afecto público, le tuvieran muy buena estima al fallecido Pepe Mújica. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es esta cruz de Hugo Chávez desintegrada, una revelación del padre José Palmar, que bueno, el significado espiritual que le da en este sentido Gustavo Vidente es como que es el fin de un pacto espiritual oscuro que protegía al régimen actual. A Maduro se le ha vinculado con la brujería y de hecho se le ha vinculado esa perpetuidad en el poder precisamente por sus vínculos con la santería. Lo demás, lo de siempre, luchas internas dentro del régimen, manipulación en esas elecciones que podemos decir fraudulentas. Dice Gustavo Vidente que no existe un sistema de verificación por código QR, que los resultados al final serían designados a dedo, como en las anteriores. Y la verdad es que dentro de toda esta operación Guacamaya se están mencionando investigaciones y movimientos para desplazar a jefes de alto rango como Douglas Rico, quien estaría bajo observación. Bueno, pues hoy ha venido fuerte la cosa con ese fallecimiento de Pepe Mújica y creo que van a salir más cosas en este sentido de su relación con Nicolás Maduro, y sobre todo por parte de Nicolás Maduro más que por parte de Pepe Mújica, que bueno, pues pasará a la historia como uno de los grandes líderes de Latinoamérica y no como un dictador cateto como Nicolás Maduro o en su momento Hugo Chávez. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Uniros por favor, gracias por estar ahí.